Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que puedan estar en nuestra sintonía, tanto radial como a través de Facebook Live, reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más, por esa bondad de nuestro Padre Celestial, tenemos la oportunidad, el privilegio de poder compartir la Sagrada Escritura. El tema de hoy es la continuación de nuestro tema anterior del día de reposo, haciendo referencia a la perfección y la santidad. Y hablar de perfección, hablar de santidad, es como que la gente huye de estos temas. Parece que no puedan entender la realidad de las cosas y prefieren los temas que siguen adormeciendo para no sentir la urgente necesidad que nos tiene que llevar a un profundo arrepentimiento. Antes de iniciar con la exposición del tema, te invito también, hermano y hermana, que puedas estar en nuestra sintonía, a que postremos nuestros rostros para poder elevarnos en oración hacia el trono de la gracia. Gracias, Padre Celestial, porque me das la oportunidad, el privilegio de poder iniciar el desarrollo de este tema. Pido la presencia de tu Ruach para que seas tú quien me guíes, quien me dirijas, me des discernimiento, fluidez de palabra y que al mismo tiempo tu Ruach haga la obra con cuantos van a estar escuchando y posteriormente puedan estar meditando en este tema. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hoy la gran mayoría de personas está hablando acerca de la Navidad. Yo pregunto, hermano y hermana, si la Navidad, es decir, el nacimiento de nuestro Redentor, fuese 24 de diciembre, ¿usted cree que la Iglesia Católica lo estaría celebrando? ¿Usted cree que el mundo lo estaría celebrando? No, ¿verdad que no? Por lo tanto, el verdadero creyente debe entender claramente que al estar recordando en un 24 de diciembre el nacimiento de nuestro Redentor, están adorando y están recordando una fecha no bíblica, una fecha impuesta por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que en este caso concreto, para seguir engañando al mundo entero. En ningún lugar de la Escritura usted puede hallar que la majestad del cielo pudo haber nacido en pleno invierno del hemisferio norte, porque en Israel nieva también en esta fecha, hermano y hermana, y los pastores estaban cuidando el rebaño en el exterior. Por lo tanto, haciendo una breve alusión a lo que el mundo está preparándose para celebrar, si usted sigue recordando o sigue creyendo que la majestad del cielo nació en un 24 de diciembre, está siguiendo las falsas enseñanzas impuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y entonces, entrando ya de lleno en el tema de hoy, perfección y santidad, en las buenas nuevas de Mateo, en el capítulo 5, verso 48, leemos lo siguiente: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esas son palabras que pronunció la misma majestad del cielo.
el mismo Redentor, cuando vino aquí a esta tierra tomando nuestra naturaleza carnal, Él dijo que tú y yo, hermano y hermana, en nuestra naturaleza carnal pecaminosa, podemos alcanzar la perfección. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, si lo dijo Yeshua, es porque podemos alcanzar la perfección. Y el poder dejar el pecar para poder obtener o alcanzar la perfección, es evidente, hermano y hermana, que podemos y tenemos poder para alcanzar esa perfección, y esa perfección es antagónica con el pecado. ¿Entendemos? Por ejemplo, hallamos también unos pasajes que vamos a meditar ahora, hermano y hermana. En el mismo libro de Mateo, capítulo 9, versos 12 y 13, nos sigue diciendo el Salvador como una introducción para que podamos entender cuál es la característica que debemos tener para poder dejar de pecar y ser perfectos y alcanzar la santidad. Mateo capítulo 9, versos 12 y 13. Al oír esto, Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando usted está sano, ¿le hace falta algún médico? No, ¿verdad que no? ¿Quiénes acuden a los médicos? Los enfermos. ¿Quiere usted estar sano o quiere estar enfermo para acudir a los médicos? Debiera planteárselo, hermano y hermana. Y en el verso 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia, compasión quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta es la clave de la victoria o de la derrota, hermano y hermana. Si yo me siento justo, no tengo necesidad de arrepentimiento. No siento necesidad de un mediador o de un salvador porque ya me siento justo. Pero como me siento un tremendo pecador y necesito constantemente un arrepentimiento, y ese arrepentimiento solamente puede venir a través del Espíritu de Yeshua que me redarguye, me reprende, es entonces cuando esas palabras, sino a pecadores al arrepentimiento, Ernesto Farga, como no es justo, puedo sentir ese arrepentimiento de aquellas debilidades que todavía puedo tener. Y el arrepentimiento sincero me tiene que llevar al abandono del pecado, de acuerdo a las palabras que hallamos en Proverbios capítulo 28, verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, los abandona, alcanzará el perdón, alcanzará misericordia, alcanzará la bondad del Creador. Y es en ese sentido que, habiendo sido antes un tremendo pecador, necesito un profundo arrepentimiento para que ese arrepentimiento me lleve al abandono del pecado, y el abandono del pecado significa el perdón, y con el perdón, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Entendemos, hermano y hermana? La primera tentación que hubo en la tierra la hallamos en el mismo jardín del Edén. Génesis, donde Eva fue tentada. Pregunto, ¿la tentación de Eva
¿podía haber vencido Eva la tentación? ¿O fue tan difícil esa tentación que Eva no pudo decir no y cometer el pecado que fue desobediencia a las palabras pronunciadas: si comes del árbol de la fruta del bien y del mal, ciertamente morirás? ¿Pudo Eva haber dejado de pecar? ¿Pudo Eva haber abandonado esa tentación y haber seguido teniendo la imagen y el carácter de aquel que la había formado de las costillas de Adán y Eva? Por supuesto, hermano y hermana, por supuesto, Adán y Eva recibieron el libre albedrío, es decir, el poder para tomar decisiones en su vida. Las promesas están todas condicionadas a mi respuesta, a mi actitud. Cuando Eva fue tentada al escuchar: no moriréis, sino que seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal, ella podía haber entendido que era el enemigo que le estaba tentando para que al pecar pudiese ella entender lo que era el mal, porque el mal ella no lo conocía, porque no había pecado. Adán y Eva solo conocían lo que era el bien, porque fueron creados a imagen y semejanza del Padre y del Hijo. Hombres perfectos, personas perfectas, personas sin pecado. La insinuación, la tentación de la serpiente, el animal que fue usado por Satanás para intentar engañar y que Eva desobedeciera las palabras del Creador, era lo contrario: no moriréis, sino que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué sucedió? Que Adán y Eva, tan pronto comieron los dos, se dieron cuenta del mal que habían hecho, y el pecado entró en el Edén. La desobediencia podía haber sido, o mejor dicho, la tentación podía haber sido vencida si Eva, en lugar de seguir dialogando con la serpiente, hubiera ido en busca de apoyo de su marido Adán, para que los dos juntos haber vencido la tentación. Pero no fue así, hermano y hermana. Del mismo modo que Eva decidió ser desobediente, yo, tú y usted decidimos también lo que vamos a hacer: obediencia o desobediencia, pecador arrepentido o justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y esta es la diferencia, hermano y hermana, en la cual debemos meditar en la Sagrada Escritura en este tiempo del fin. Tenemos también la historia de Caín y Abel en Génesis capítulo 4, verso 7. Nos dice así la Escritura. Génesis capítulo 4, verso 7, para que podamos entender que la tentación siempre puede ser vencida. ¿Escuchó? La tentación siempre puede ser vencida. Si no vencemos la tentación, es porque no tenemos fe, o porque somos esclavos todavía de ese pecado del cual somos tentados, y nos gusta más dar rienda suelta a nuestros deseos carnales antes que obedecer un escrito está. Y en la historia de Caín y Abel, en Génesis capítulo 4, verso 7, dice: si bien hicieres
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. La versión israelita nazarena, una versión hebrea, dice: seguramente, si obras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. En otras palabras, la tentación desde la misma entrada del pecado puede ser vencida, hermano y hermana. La tentación puede ser vencida, hermano y hermana, porque esas son las buenas nuevas del plan de la redención. Yeshua tomó mi lugar cuando antes de conocerle yo estaba en mi ignorancia pecando, para que luego al conocerle permitir que su poder entre a formar parte en mi vida, transforme mi vieja naturaleza carnal, pecaminosa, heredada y cultivada, me haga una nueva criatura, y así como antes cedía a la tentación, ahora a través de él puedo dominar la tentación para ser perfecto, para ser santo, para ser un vencedor, hermano y hermana. ¿Entendemos? Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿A quién? La tentación. Y vamos a seguir meditando en esto, hermano y hermana, por ver si alguno puede llegar a entender que la perfección es posible. El dejar de pecar hoy es posible. Y si es posible, y seguimos siendo esclavos del pecado, entonces la perfección no es una realidad en mi vida, y si muero hoy, la paga del pecado es muerte. Porque la tentación no me puede dominar a mí para que yo caiga en el pecado. Yo decido qué hago con la tentación, amigo y amiga que me escuchas. Yo decido qué hago con la tentación, hermano y hermana. Pablo, en su primera carta a los hermanos de Corintio, en el capítulo 10, verso 13, leemos lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mi querido hermano y hermana, este pasaje es bien claro, bien recto, y no necesita interpretación del mismo, porque las palabras de Saúl son evidentes. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por lo tanto, la tentación es humana. La tentación puede venir por mi propia concupiscencia carnal pecaminosa que he heredado y cultivado durante los años de mi ignorancia. ¿Entendemos? Por causa del pecado que hay en mí, viene la tentación. Y Saúl dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
¿Entendemos? La tentación nos viene, pero es una tentación humana. Y el mismo Saúl dice que juntamente con la tentación viene la salida para que podáis soportar, para que podamos vencer. ¿Cómo puedo vencer cuando me viene la tentación? Cuando soy tentado, ¿cómo puedo obtener el poder para no caer en la tentación? Y esa es la pregunta, hermano y hermana. Ese es el kit de la cuestión. Orando. Y el gran problema de la mayoría es eso, la falta de oración. Hace muchos años tenía amistad con un matrimonio en Valencia, España. Aparentemente eran muy religiosos, muy espirituales. Un día le digo, Vicente, ¿tú oras cuando te levantas? Porque me dijo que se levantaba y enseguida enganchaba para trabajar. Dice, no, Ernesto, yo oro en el camino. O sea, no tienes la oración con tranquilidad en tu casa antes de salir, antes de iniciar el trabajo. No, yo me levanto y enseguida agarro para trabajar y en el camino oro. Bien. Así era su carácter. Así era su carácter. No sentía necesidad de tener un tiempo de tranquilidad con nuestro Creador. ¿Entendemos? Y ese es el gran problema de muchos hermanos y hermanas. Tienen tiempo para esto, tienen tiempo para lo otro, tienen tiempo para ver, tienen tiempo para... pero no tienen tiempo para doblar sus rodillas, para pedir a nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado el poder para vencer la tentación cuando seamos tentados. Y si yo no estoy en armonía con el cielo, automáticamente estoy en manos del poder de Satán. Porque de la única manera que Satán no me puede atacar en la tentación es cuando yo estoy en comunión con el cielo a través de la oración constante y permanente. Orad sin cesar. Pero cuando yo paso horas y horas y horas y horas, que no doblo mis rodillas ante la majestad del cielo, puedo caer en manos de Satán. Y caer en manos de Satán es llevarme al pecado cuando soy tentado. Pero cuando estamos en comunión directa con el cielo, puede venir la tentación, por supuesto que viene, pero al estar en comunión con el cielo, el mismo Espíritu del Hijo, te aparta de la tentación para que no peques. Como dice Pablo, juntamente dará la salida para que podamos soportar. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? Pero si no estamos unidos en oración con el cielo, si no estamos unidos con aquel que es nuestro único abogado, mediador e intercesor, si no estamos unidos con aquel que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no estamos en armonía con Él, cuando somos tentados, vamos a caer fácilmente en la tentación para seguir presa del pecado, y al ser presos del pecado, ser esclavos de Satanás. Y Tiago, en el capítulo 1, Tiago está después de Hebreos, Tiago, capítulo 1, verso 12, dice, bienaventurado, feliz, gozoso, bendecido
el varón. Feliz, gozosa, bendecida la mujer que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. No hay duda, hermano y hermana, o meditamos en la Escritura sin sacar el texto de su contexto para poder entender que en mi naturaleza carnal pecaminosa puedo alcanzar la victoria hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hoy es el presente. Mañana es un incierto. Mañana no sé si voy a tener vida. No sé si voy a estar vivo dentro de medio minuto. Como he dicho en otras ocasiones, hoy, ahora, yo debo buscar mi perfección a través de la oración, a través de ese profundo arrepentimiento que me tiene que llevar al abandono del pecado para que Yahshua, su justicia, sea puesta sobre mí y esa justicia, su poder, me dé poder para obtener la victoria cuando sea tentado, hermano y hermana. Dichoso el varón, dichosa la mujer que soporta la tentación, no que cae en la tentación. En ningún lugar de la Biblia, de la Torá, de la Escritura, usted va a hallar un solo pasaje que justifique nuestra tendencia al pecado. Porque solamente hay dos clases de personas: el justo y el impío. El perfecto y el imperfecto. El santo y el mundano. Ser israelita verdadero o seguir siendo gentil, pecador no arrepentido, pecador no convertido. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y Tiago dice: dichoso el varón, dichosa la mujer que soporta la tentación, que vence la tentación. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Lo recuerdan? Mateo capítulo 5, verso 48. Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido la tentación, cuando alcance la perfección, cuando alcance la santidad, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. ¿Escuchó? A los que le aman. ¿Qué dijo la majestad del cielo cuando estuvo aquí en la tierra? Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amas, sé perfecto. Si me amas, sé santo. Porque eso es lo que significa: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, alcanzarás la perfección. Si me amas, alcanzarás la santidad, porque Saúl también dice: sin santidad nadie verá a Elohim. Nadie verá a Yahshua cuando Él venga a buscar a su pueblo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Dichoso el varón, dichosa la mujer, feliz el varón, feliz la mujer, bendecido el varón, bendecida la mujer que soporta la tentación,
Porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido la tentación y alcance, repito una vez más, la perfección y la santidad, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. ¿Entendemos, hermanos y hermanas? No podemos seguir justificando con nuestras debilidades carnales. No podemos seguir jugando con el pecado. Tampoco podemos confundir una vez santo, siempre santo, no, hermano. Mientras estemos en esta tierra, todos somos tentados. Ahora bien, eso implica que hay dos decisiones. Ceder a la tentación cuando soy tentado, o acudir al trono de la gracia en busca del poder para dejar de pecar en la tentación y obtener la victoria. Pero no podemos seguir justificando mi debilidad carnal, hermano y hermana. La tentación es humana. Y la tentación viene juntamente con ella la salida para que podamos soportar, para que podamos vencer la tentación, y al vencer la tentación estamos en el camino de la perfección y estamos también en el camino de la santidad para poder recibir la corona a aquellos que le aman guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. ¿Entendemos? Y Judas. En el verso 24 del libro de Judas nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Habiendo sido antes tremendos pecadores, nadie puede decir que nunca pecó. Todos hemos sido tremendos pecadores. Judas en el verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Estas son las buenas nuevas, hermano y hermana. Habiendo sido antes tremendo pecador, ahora aceptamos como nuestro Salvador a la majestad del cielo, al Hijo de Elohim, a Yeshua hecho hombre, y comprendemos su amor tan incomprendido. Meditamos en su vida, meditamos en su muerte, meditamos en su resurrección, meditamos en la obra que Él está haciendo hoy en el cielo por mí y por ti. Y perdón que me ponga yo en primer lugar, siempre pongo al otro delante, pero en este caso soy yo, porque soy quien estoy hablando y por lo tanto soy yo en primer lugar, quien necesito la perfección y la santidad para poder testimonio de lo que Yeshua hace en uno. Es entonces cuando le aceptamos a Él como nuestro Salvador personal, su justicia es presentada ante el Padre sin mancha, como dice ahí, delante de su gloria con gran alegría. Habiendo sido antes tremendos pecadores, fruto de ese arrepentimiento, al conocer y contemplar la majestad del cielo, lo que hizo por cada uno de nosotros, debe producir en mi interior, debe de producir en tu interior, si no lo ha hecho, ese llamado al arrepentimiento que me tiene que llevar a confesar mis debilidades carnales, a abandonarlas, a recibir el perdón, y el perdón solamente es concedido cuando yo abandono ese pecado, y cuando a través de ese verdadero arrepentimiento, a través de la sangre de Yeshua,
a través de su justicia morando en uno, obtenemos el perdón y su justicia es presentada ante el Padre por el pecador arrepentido. ¿Entendemos, hermano y hermana? Y eso es lo que está diciendo Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, más caro agua. ¿Quién puede guardarnos para no caer? Yeshua. ¿Cómo? En oración, en constante oración con Él. La fe me tiene que llevar a obrar, porque la fe sin obras, Tiago dice que es muerta. Muchos hablan de fe, pero no hay obras en su vida. Y por lo tanto, si la fe no va acompañada de obras, de una perfecta obediencia, esa fe no sirve de nada. Porque la verdadera fe me tiene que llevar a obrar, amándole, guardando sus mandamientos. Y en esa condición de lealtad, Judas nos dice en el verso 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, está haciendo referencia al mismo Hijo de Elohim, a Yeshua, la majestad del cielo, y presentarnos ante el Padre sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. ¿Cuándo? Cuando yo, como pecador, me he arrepentido y he permitido que Él transforme mi vieja naturaleza carnal, heredada y cultivada, permita esa metamorfosis de una muerte al viejo hombre, el nacer de nuevo, para que habiendo sido antes un tremendo pecador, yo sea ahora un hijo de Elohim, totalmente arrepentido y por lo tanto perfecto y santo. ¿Entendemos, hermano y hermana? Entonces, ¿podemos dejar de pecar cuando somos tentados? ¿Podemos dejar de pecar cuando somos tentados? Ese es el kit de la cuestión, hermano y hermana. ¿Hay respuesta? Por supuesto que hay respuesta en la Torá. Por supuesto que hay respuesta en la Escritura. Veamos Hebreos. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos capítulo 4, verso 16. Nos dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, alcanzar bondad, alcanzar el favor, alcanzar el poder y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la solución, hermano y hermana, para que habiendo sido antes tremendos pecadores, hoy estemos en esa condición de estar llegando a la perfección y a la santidad. ¿Cómo? Estar siempre en comunión con el cielo. Y de una manera más clara y concisa, cuando soy tentado. Y la tentación me puede venir en cualquier momento, hermano y hermana. Siempre he dicho, a mí, Satanás, o yo mismo, no me voy a tentar, por ejemplo, en la bebida, en el tabaco, en la droga, ni siquiera en la comida. No, porque esas cosas para mí las tengo claras, hermano y hermana. Pero sí que como ser humano tengo una debilidad, o tengo una tendencia, o varias tendencias. Yo debo de conocer cuáles son esas debilidades que me pueden llevar a la tentación. Y cuando yo descubro cuáles son esas debilidades que me pueden llevar a la tentación,
yo debo velar las avenidas de mi mente para no ser tentado. Y cuando soy tentado, tener el suficiente discernimiento para acudir al trono de la gracia en busca del poder para soportar la tentación. Saúl en su carta a los Hebreos lo dice, tal como hemos leído en Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, alcanzar el poder, alcanzar el favor, alcanzar el don y hallar gracia para el oportuno socorro, y está diciendo para no pecar, para que podamos ser perfectos, para que podamos ser santos, hermano y hermana, a pesar de tanto desprecio y prejuicio que hay contra la perfección y la santidad. ¿Entendemos? Repito la pregunta, hermano y hermana. ¿Qué hacer para ser vencedor? ¿Qué hacer para vencer la tentación? ¿Qué hacer para dejar de pecar? Orar y entregar la tentación a aquel que es poderoso para darnos poder para vencer la tentación, como hemos leído en estos pasajes bíblicos, hermano y hermana. ¿Entendemos? Pero si decimos, no, yo le amo, pero sigo pecando, mi debilidad me dice, no, yo amo a quien dio su vida por mí, pero no puedo dejar de pecar. Esas son palabras que usa Satanás y las pone en tu mente, hermano y hermana, para que sigas justificándote en sus debilidades carnales y sigas siendo un esclavo del pecado y un esclavo de Satanás. No permitas que Satanás pueda seguir usando esas palabras en tu vida. No permita decir, no, yo le amo a Yeshua, pero sigo cayendo, sigo siendo pecador. La perfección nunca la podremos alcanzar. No permitas eso más en tu mente, hermano y hermana. No lo permitas. La misma majestad del cielo dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si me amas, guarda mis mandamientos, Juan capítulo 14, verso 15. Y esa es la prueba de nuestro amor. No, yo le amo, pero todavía sigo cayendo. No le amas, hermana y hermana. Estás justificando tus debilidades en lugar de demostrar que realmente le amas a Él guardando sus mandamientos. El evangelista Juan, en su primera epístola, en su primera carta, en el capítulo 2, versos 3 al 6, nos dice lo siguiente. Primera Juan, capítulo 2, versos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No, yo conozco a Jesús, yo conozco a Yeshua. ¿Le conoces? La prueba de que si realmente le conocemos o no, le amamos o no, está en guardar sus mandamientos. Así lo hallamos en la Escritura. 1 Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y al estar guardando sus mandamientos, estamos en ese proceso de perfección, en ese proceso que nos tiene que llevar a la santidad para obtener la vida eterna. ¿Entendemos, hermano y hermana? Sigue diciendo el verso 4 de 1 Juan capítulo 2.
el que dice, yo le conozco. ¿Cuántos cristianos dicen, no, yo conozco a Jesús? Yo tengo fe en Jesús. ¿Cuántos mesiánicos dicen, no, yo conozco a Yeshua? Yeshua mora en mí. ¿Lo escuchó? ¿Lo dice usted, hermano y hermana? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos pastores mentirosos hay? ¿Cuántos rabinos mentirosos hay? ¿Cuántos morés mentirosos hay? ¿Cuántos millones de cristianos son mentirosos al decir, yo le conozco y no están guardando sus mandamientos? Me viene ahora a la mente, a ver si lo encontramos, hermano y hermana, las palabras de Jeremías. Jeremías, a ver si lo encontramos. Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hace unos días le puse a una hermana, ese hombre que estaba hablando en ese video es un mentiroso, no le haga caso. Y me preguntó, hermano, ¿por qué en privado? Le dije, estudie la escritura, hermana y hermana. Usted no puede saber si él guarda los mandamientos de Elohim. Usted no lo puede saber para que diga, no, él guarda los mandamientos y por lo tanto Elohim está con él. Usted no lo sabe. La apariencia del hombre es una cosa, pero en el interior es otra. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pedro, orgulloso, prepotente, pensaba que era obediente y sin embargo era un hipócrita. Así hay muchos hermanos y hermanas. Yo no puedo fiarme de la apariencia externa de alguien. No puedo decir, fulanito guarda los mandamientos, yo no estoy en él, no sé su vida cuál es. Por tanto, a la luz de la Escritura, yo debo ver si lo que él está hablando es correcto o no. Y para ello yo debo de estudiar la Escritura para poder discernir si lo que estoy viendo es escrito está o es simplemente una opinión humana, hermano y hermana. ¿Entendemos? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Verso 6 de 1 Juan capítulo 2. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? Pidiendo diezmos, pidiendo ofrendas, como dicen muchos rabinos, morés o roés o pastores, pidiendo diezmos, pidiendo ofrendas. Es cierto que el obrero es digno de su salario, pero hay que depender del Creador para que Él toque el corazón de aquel que sienta deseos de compartir, pero no para poner en el video, mándeme diezmos u ofrendas, que es muy diferente, hermano y hermana. Engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? En esto conocemos a Yeshua. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo él? Repito, pidiendo diezmos y ofrendas. Él nunca pidió diezmos y ofrendas. ¿Cómo anduvo él?
yendo de lugar en lugar, predicando las buenas nuevas. Pero la gran mayoría no, está en casita, tranquilo, usa un espacio de tiempo esporádico, presenta un tema para sus propios seguidores, no hace nada más y por lo tanto no está cumpliendo con esa misión que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, haciendo el bien, dando de comer a los hambrientos, sanando a los enfermos. Todo lo demás es pamplina. Entendemos, hermano y hermana. Y es cuando comenzamos a discernir quiénes son los vividores en este tiempo del fin. Y hay tantos vividores que aparentan una cosa y son sepulcros blanqueados, hermano y hermana. Para ir concluyendo la meditación de hoy, Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué poder hay? Poder que antes, habiendo sido un tremendo pecador, ahora soy un hijo de Elohim, habiendo abandonado el pecado para ser una nueva criatura. Ese es el poder, hermano y hermana. Yo no puedo seguir justificando mis debilidades carnales como hombre. Hay poder. Si hay poder, ese poder debe ser para mí en primer lugar y para ti, hermano y hermana, que me escuchas. De lo contrario, estaremos enseñando, compartiendo un evangelio hipócrita. Un evangelio sin testimonio. Un evangelio sin poder. Cuando el evangelio es poder de Elohim para la salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y también al gentil, hermano y hermana. El mismo autor de Romanos, el mismo autor de Hebreos, el mismo autor nos dice en Filipenses capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Si es todo, hermana y hermana. Si es todo, es todo. Todo para dejar de ser pecador. Todo para poder vencer la tentación. Todo para poder alcanzar la perfección, para poder caminar en ese camino que nos tiene que llevar a la santidad y estar entre los redimidos. Porque si sigo siendo débil, si sigo cayendo en mis tentaciones y muero, la paga del pecado es muerte. ¿Entendemos la diferencia, hermano y hermana? Mientras muchos se justifican en que soy un pecador y seguiré siendo pecador hasta que venga nuestro Redentor, entonces dejaré de pecar. Lamentablemente el tiempo de gracia habrá terminado antes. Te moriste, el tiempo de gracia terminó antes. Moriste en pecado, terminó el tiempo de gracia en pecado, la sentencia será fulminante. La paga del pecado es muerte. Concluyo. Perfección, santidad o muerte. ¿Qué deseas en tu vida, hermano y hermana? Yo deseo perfección y santidad a través de la justicia de Yeshua morando en mí. ¿Entendemos? Muerte no. Pecado no, porque el pecado me lleva a la muerte. Gracias, Padre Celestial.
porque me has dado discernimiento para poder desarrollar este tema. Todo está en tus manos, Padre, para que sea hecho conforme a tu voluntad. Que tú sigas sensibilizando a cuantos posteriormente vayan a estar meditando en el tema y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden, lunes, miércoles, viernes y un día como hoy, Shabbat, a la misma hora, a las 13 horas de Argentina, estamos compartiendo las buenas nuevas del plan de la salvación.